tiene justificación alguna, si es que no encontramos justificación, y de ahí pasamos a lo que realmente nos interesa, que es la culpabilidad. ¿Por qué decimos que nos interesa más? Bueno, porque esta es la parte humana. En la otra parte hablamos de hechos. Ocurrió el hecho, un sujeto lo ocasionó, sí, está todo bien. Pero ya cuando vamos a la parte humana, donde tenemos una persona con nombre y apellido, donde tenemos que enrostrarle el hecho y preguntarnos si esa persona tiene la capacidad de comprensión de ese hecho, ahí es que comienzan todos nuestros conflictos. Obviamente en la ley hay un artículo que es prácticamente el dogma, la pauta, la directriz, lo que quieran llamarle, que al jurista indefectiblemente tiene que partir de ahí. La guía es esa. Y es importante porque cuando llegamos a esta etapa de nuestra teoría abstracta del delito, que solo los juristas la podemos manejar, es donde entra el psicólogo, el psiquiatra y todos los que puedan entrar, que nos prueben a nosotros que ese sujeto tenía esa capacidad. Porque lo que queremos nosotros hacer en ese estadio, que llamamos el cuarto estadio, el de la culpabilidad, es probar esa capacidad. Y ahí sí, seguimos adelante, vemos qué pena le ponemos, qué hacemos. Ahora bien, en este caso, cuando llegamos a este estadio, donde tenemos al sujeto, nos manejamos con esta fórmula del artículo 34, ¿no? Que prácticamente incluso para el psicólogo, para el psiquiatra, no puede desconocerlo o al menos tenerlo en un ejemplar del código ahí. ¿Por qué? Porque cuando haga las pericias medianamente va a decir, a ver, esto de la comprensión de los actos, ¿por qué insiste tanto en comprender y en dirigir los actos? Bueno, porque justamente es la letra de la ley. Y la ley, más allá que es un poquito vieja, no desconocemos eso, pero se sigue usando, está en vigencia, es lo que tenemos. Cuando la ley fue diagramada, ¿no? Allá en los primeros decenios del siglo XX, obviamente había todo un movimiento atrás de la parte jurídica, el movimiento positivista, un movimiento que prácticamente se jactaba de ser uno de los movimientos corrientes más cientificistas que había creado, ¿no? Incluso categorizando y criticando a las escuelas anteriores. El positivismo tenía esa calidad, ¿no? De centrarse y partir de las ciencias naturales. Tal es así que a todo aquel que tenía un problema mental o alguna alteración en sus facultades lo reducía a un enfermo mental. Si no era un enfermo mental, si no obedecía a una etiología o una génesis patológica, o algo que salga de lo orgánico, bueno, ahí no tenemos prácticamente el enfermo mental, no lo tenemos, de hecho podemos seguir adelante con la punibilidad. Ese no es un inimputable, por cierto. De ahí que la letra, si se me permite, no voy a leer todo, pero al menos las frases, para decir las textuales, nos dice así el 34, no son punibles. Léase también que si no entran dentro de esta categoría, serán punibles. El que no haya podido comprender en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades o por alteraciones morbosas de las mismas, o por su estado de inconsciencia. Comprender la criminalidad de los actos o dirigir sus acciones. Esa es la frase que prácticamente es un dogma, Para la época tenía su significado, porque los movimientos cientificistas de ese momento, no nos olvidemos que trabajaban sobre una tesis alienista, ¿no? Hablaban del enfermo mental como el alienado.
Esa era una tesis que obedecía a quién era el alienado, aquel que tenía una patología. ¿Quién tenía una patología? Una enfermedad cuyo origen era orgánico. Y hasta acá iba todo bien, iba todo redondo, la letra de la ley dice, bueno, estamos trabajando en esto, si hay un enfermo que no comprende los actos, seguro es un alienado. Es más, hasta hacían sinónimo del mismo el enajenado, porque en su segunda parte decía, el enajenado, que estaría en esta situación de alteraciones morbosas de sus facultades y demás, lo vamos a recluir. Y lo podemos recluir por tiempo indeterminado, ¿no? Que es otro gran problema, ya del tema, no sé si llamarlo exclusivamente jurídico, pero sí críticamente de la criminología o sociología criminal, que es el tema de las penas y las medidas de seguridad. Porque en el caso de que sea punible le aplicamos un castigo, pero sabemos que el castigo tarde o temprano tiene un término, aún los más grandes, los perpetuos. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que en Argentina tampoco hay un castigo perpetuo. A lo largo de 35 años, buena conducta, capaz que un poquito menos, sacamos, restamos, el juez de ejecución hace algunas maniobras y por ahí esa persona, salvo Robledo Puch, ¿no? Que bueno, yo lo tomo como un ícono porque yo voy a decir una infidencia, ¿no? Tengo 56 años, bueno, ya esta época ya lo digo. Yo debería tener 9 años cuando cayó preso. Obviamente, para finales de los 60, alguien que en 2 meses había matado como 13 personas era realmente una cosa espantosa. Consternaba a la opinión pública y a la sociedad. Y sobre todo cuando era un jovencito con cara de ángel. Pero bueno, yo lo recuerdo haberlo visto en la televisión, en el noticiero, cómo lo llevaban al tipo, cómo lo agarraron y todo. Bueno, lo que me asombra a mí lo tomo como ícono, que hasta el día de hoy está preso, yo creo que fue el único, ¿no? Más allá de las cuestiones legales y si había reclusión perpetua o qué, hoy tildada de inconstitucional, bueno, pero cuando se lo aplicó no lo era. El asunto que ese no es el problema, el asunto es que es un sujeto que tiene problemas graves psiquiátricos y bien, tampoco tiene ya a nadie, no tiene ningún familiar, no tiene absolutamente a nadie, murieron todos. Pero pienso que es el único que en Argentina al menos cumplió una prisión de esa naturaleza y por el tiempo de los años que lo cumplió, más de 40 y tanto. Yo creo que era el año 69 cuando lo toman preso. Bien, volviendo a nuestro tema, es importante determinar esto. En esa época, y hasta yo creo el año 65, no teníamos ningún tipo de problema. Era el tema de la tesis alienista, nos manejábamos bien. Hay un fallo que se puede considerar como que es determinante y no podemos dejar de leerlo, tanto juristas, incluso psicólogos, que es un fallo que en realidad se llama Tignanelli, fallo de 1965, ¿no? Es un fallo interesante porque aquí se debate por primera vez el tema de si debemos cambiar o ampliar a una tesis diferente a la que teníamos en materia de si el que se conoce como psicópata puede ser inimputable. ¿Qué pasó con Tignanelli? Brevemente le cuento la historia. Era también un joven que en determinado momento, más allá que él aduce que amaba a sus abuelos, bueno, hace un desastre, ¿no? Los mata, obviamente. El abuelo era carpintero, él utiliza todos implementos que hacen al arte y al oficio de la carpintería, le pega con martillo, el formón, bueno, todo lo que se le puede ocurrir de las herramientas la usó con los abuelitos, inclusive llegando a cortarle con una gilet
de las que se usaban antes, las muñecas a la abuela para desangrarla. Y luego los quema, prende fuego a todo. Bueno, Tignanelli obviamente lo agarraron, fue preso, confiesa muy espontáneamente y despreocupadamente, dice el juez. Claro, el fallo, sale la pericia decía que sí, era una personalidad psicópata con todo lo que hizo, la frialdad que tenía. Resalto esto del juez, porque lo agrega en su fallo, el de primera instancia, diciendo, sí, yo lo vi muy despreocupado en su confesión. Algo interesante para materias pruebas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, por una apreciación, diríamos, subjetiva, personal del juez, de que lo vio desaprensivo en su relato, capaz que él quería liberar una culpa, pero en fin, él le pareció un síntoma que podía condecirse con la personalidad del psicópata. Bueno, esto fue a la corte, obviamente la mayoría dijo, no, bueno, el mismo informe psicológico y psiquiátrico está diciendo que comprendía sus actos y podía dirigir sus acciones. Punto. Es tan imputable como cualquiera. Ahora bien, Frías Caballero, en un voto en disidencia, en minoría, es el que en realidad abre esta temática de discusión, diríamos. Y digo discusión porque cuando un jurista se pone a hacer un discurso, podríamos decir, o una crítica donde lleva implícita el conocimiento de otras ciencias, bueno, ahí tenemos que no dudar, pero al menos darnos el crédito de que se está tratando de especulaciones, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el jurista a ciencia cierta es un operador de la justicia, podrá tener conocimiento, habrá leído muchas pericias, pero obviamente de materia, del campo de las humanidades o del campo médico, no podemos hablar seriamente como que conozca, si hay avances científicos que respalde eso. El asunto es que Frías Caballero, más allá de que haya estado equivocado o no, lo importante es que dejó abierta la puerta y, por cierto, dejó abierto la fisura que podía haber en esa tesis tan estrecha y cerrada de la patología, de la tesis alienista, que todo lo patológico, todo lo orgánico tenía que ser enfermedad, caso contrario, otra cosa no podía entrar. Frías Caballero decía una cosa muy, diríamos, sencilla. Él decía, no, a ver, cuando hablamos de las facultades que el hombre tiene, lleva incluida también la personalidad, ¿no? Es parte de sus facultades. En el término facultades morbosas no podemos dejarlos explícitamente a lo patológico, a lo orgánico. Tiene que haber otras cuestiones. Si esto orgánico es simplemente una cuestión intelectual y volitiva, ¿qué tenemos que decir del tema afectivo? El tema afectivo por el cual uno de alguna forma le da valor a las cosas, si esa cosa está bien hecha, no está bien hecha, a ver. Entonces le incluye lo afectivo, diciendo, a ver, la mente no son compartimientos estancos, estos se intercomunican, no podemos dejar afuera lo afectivo. ¿Por qué decía esto? Bueno, porque el psicópata se consideraba ya como una personalidad, o sea, trastorno de personalidad, pero justamente que en materia del intelecto o materia de lo volitivo estaría intacto, el problema era lo afectivo. O sea, era una persona que en cierto modo se especula, me permito decir esto, se especula de que no siente. ¿Por qué digo que se especula? Porque no quiere decir que no sienta, capaz que siente a su forma, ¿no? O con los valores que quiera darle él, pero no porque no comprenda cuáles son los valores
que el resto de la sociedad le da. A través de este fallo, Tignanelli comenzó un debate interesante y se abrió lo que se conoce como la tesis amplia. La tesis amplia justamente abarca eso, abarca que en ciertos casos, que es quizás excepcionales, el tema de los trastornos de la personalidad, como se lo cataloga en el DSM, puedan entrar como un ser inimputable, ¿no? Porque en cierto modo podría conocer las normas, pero no la podrían internalizar. Y cuando hablo de internalizar, sería introyectarla de modo que la conocemos. Por eso Frías Caballero decía, a ver, conocer no es lo mismo que comprender. Comprender va más allá. Por eso cuando la letra de la ley dice comprender, no es solamente el ámbito cognoscitivo, vamos un poco más allá. Y tenemos que esa norma de conducta, que es justamente la que transgrede el psicópata, que la pueda incorporar la persona. Bueno, en fin, hasta ahí iba muy bien. Yo creo que hoy por hoy hay una amplia aceptación de la tesis, de esto que se conoce como tesis amplia, pero la cuestión es que luego, en el año 86, surge otro fallo, también importante, ¿no? El fallo Sáenz-Valiente, que acá tuvo la particularidad que el juez de primera instancia, más allá que se le habló de algunos rasgos psicopáticos y demás que tenía el sujeto, en las pericias no se recomendaba, decían que comprendía los actos y comprendía a ver las acciones, ¿no? No obstante eso, el juez dijo, bueno, sí, está bien, pero como yo no es vinculante la pericia para mí, vamos a hacer esto, esta tiene rasgo psicopático, es un tipo realmente grosso, ¿no? A ver, es inimputable. Y lo declara inimputable, obviamente, el fiscal apela, dice, no, pero, a ver, ¿por qué? Por apreciaciones subjetivas, caemos en lo mismo. Volvamos a una apelación, a ver qué dice la alzada. Van a la apelación y a este tribunal, allá, mire, por el año 86, estaba conformado por Elbert, Dona y Zaffaroni. Y ya Zaffaroni en esa época estaba haciendo de las suyas. ¿Por qué digo haciendo de las suyas? A ver, la crítica va yo siempre lo he criticado, no por la función en la dogmática jurídica, ha sido un excelente maestro. El problema es cuando empieza a hacer criminología, ciencia con la psicología, comienza a hablar de lo que es un alienado, o lo que a él le parece que es un alienado, en fin, empieza a hacer psicología, ¿no? Está bien, él lee, se nutre, alguna vez mostró por televisión su biblioteca, muy amplia por cierto, pero claro, no es lo mismo que aquel que dedica su vida estudiando esta materia de las personalidades. Y Zaffaroni en ese fallo va más allá, ¿no? Tomado de esas tesis amplias, dice no, en realidad el psicópata, más allá que no comprende la norma para nada, es un enfermo mental, pero no un alienado, no es un alienado, es otro tipo de enfermo mental. Ergo, yo no quiero darle toda la discusión y el debate que él hace, ¿no? El razonamiento que él hace, porque realmente me estarían diciendo, oiga, pero es psicólogo el tío, no, pero especula, como lo hacen la mayoría de los jueces, que dicen, no, bueno, yo no puedo, dejar de lado mi sentencia, poner la pericia y que la pericia mande. ¿Por qué? Porque este es un auxiliar de la justicia y yo mando acá, yo soy el juez. Si no, bueno, dejamos al psicólogo, al psiquiatra que haga la sentencia y no vamos. Eso es lo que piensa el juez. Por eso a veces me da miedo, ¿no? Cuando empiezan a especular y a hablar de ciencia y uno piensa que es cierto, dice, mira cómo saben, ¿no? Pero en realidad son meras especulaciones, trabajan en ese campo.
Y él decía eso, él decía, no comprenden. Y acá, miren el término que utiliza o el ejemplo que hace. Dice, esto es algo así como el delirante, el que sufre de delirios. Es más o menos parecido. El delirante no entiende, el tipo está en otro mundo, se colgó y bueno, y ahí no comprende los actos. Por eso es un enfermo mental, porque lo afectivo que él tiene de infravalorar las cosas, obviamente va a ser contraproducente con el área intelectiva y por eso la va a dislocar. Algo que realmente, no sé si científicamente está probado eso, que aquel que tiene un trastorno afectivo realmente pueda trastocar o de alguna forma distorsionar lo intelectual. Realmente no lo sé, no he leído trabajo al respecto, pero pienso que se debe dar con una cierta autoridad científica para decir eso, ¿no? No es tan alegremente de poder, pero para él está bien, es así. Por eso el psicópata es un inimputable. En cierta forma era grave la conclusión. ¿Por qué? Porque universalizaba un problema. Salimos de lo de Fría Caballero, que decía excepcionalmente estos problemas afectivos, en casos realmente graves, podrían declarar a una persona, convertirla en inimputable, pero era excepcionalmente. Ahora ya Zaffaroni lo universalizó, diciendo, bueno, todo lo que es psicópata, muchacho, es inimputable. Pues es un enfermo, no es un alienado, pero es otro tipo de enfermo. En este terreno, como ven que será amplio, obviamente, y me permitía hacer una distracción de la historia en la que se encuentran los juristas, especialmente al momento de hacer una sentencia, nos aferramos obviamente a una fórmula legal, más allá de que podemos contemplar una tesis o la otra. Yo creo que el alienismo ya nadie lo sigue, ¿no? Porque bueno, porque es viejo, porque queremos ser progre, porque si nombramos eso van a decir, no, bueno, pero qué cerrado que sos. Hay otros casos realmente que aún el DSM está dudando cada vez que saca uno nuevo, una edición nueva, si lo va a poner como trastorno de personalidad o qué. Y vos te encerrás en eso. Bueno, entonces que me diga a mí el perito, y acá voy a la prueba de mis problemas, que me diga si comprenden o no comprenden los actos. Y hay una cosa que ya con esto cierro, no lo canso más porque quería ser muy sintético y no cansarlos. Hay dos cosas que yo veo, ¿no? Generalmente en las pericias. Obviamente me preocupa mucho en materia de homicidios, ¿no? En el tema de los abusos, el tema, uno ve otras cosas, pero en materia de homicidios es donde se me han presentado algunos que otros casos donde el psicólogo, fíjense en ustedes, es el que habla y pone la palabrita mágica, ¿no? O bien rasgos psicopáticos, o bien es un psicópata. Fíjense en que hasta ahora, y ya llevo en materia de juicios, bueno, en el Poder Judicial muchos años, pero en juicios llevo aproximadamente 16 años. No he encontrado un psiquiatra que me diga que una persona es un psicópata, o al menos que me diga, mira, tiene algunos activos, más allá que puede ser esquizofrénico, o el tipo raya con alguna cosita que puede ser psicopáticas. No, el psiquiatra no lo dice. El psiquiatra tiene otro problema, ¿no? Que ya les voy a comentar. Pero es el psicólogo el más arriesgado. Claro, cuando pone esta palabra, comienzan todas las alarmas, las luces rojas, dentro de la dinámica de un juicio, ahí comienza una consternación. Ustedes dicen, ¿por qué?
Sencillo, la defensa se va a tomar de eso. Dijo, este es un enfermo, tenemos un psicópata. Ya ahí traemos a Hollywood, ¿se acuerdan? A la Aníbal Lecter, y ese estereotipo de psicópata puro que nos querían imponer, que para la película resultó bueno, pero va por escritos de científicos medianamente serios que han estudiado el tema, dice que no existe ese ejemplar tan puro, ¿no? Tan puro, tan superdotado, inteligente y realmente... y es verdad, en la película, así como el libro, ¿no? Que yo incluso lo leí, el libro del Silencio de los Inocentes, nunca habla mucho de la niñez, que es donde uno medianamente puede descubrir si el tipo tiene rasgos psicopáticos, es psicótico o qué, ¿no? O todo mezclado, neurótico, psicótico, y si es psicópata también. Claro, porque es en la niñez, es en ese seguimiento, y tanto el libro como la película menos, no hablan de la niñez, fíjense en ese dato, que es justamente para darle una mayor preponderancia a este personaje del psicópata. Bueno, para la justicia no sé, no es esa representación, pero para uno que es fiscal sabe que la defensa va a apuntar ahí. Dice, se descuelga ahí. ¿Por qué? Y bueno, porque tengo un tipo que mató, tengo un tipo que mató con ensañamiento, tengo un tipo que puedo probarle que mató con alevosía. ¿Qué quiero decir? A traición, que sintió placer para matar. También tengo un tipo que, fíjense en ustedes, después que mató y que hizo eso, guardó la ropa, hizo llamadas de teléfono, prendió fuego a todo. Este tipo estudió todo, es un psicópata. Claro, yo tengo todos los elementos para darle una perpetua sobre perpetua sobre perpetua, más o menos como 20 perpetuas o una perpetua elevada a la 10ª potencia. Pero por otro lado tengo un defensor que dice, sí, es verdad, hizo todo eso, pero ojo, muchachos, mirá que este es un drogadicto mal. Este se viene drogando más o menos desde la concepción en Lureta, más o menos. Por eso a esta altura, drogas, psicopatía, fórmula para la inimputabilidad, seguro. Y es ahí cuando se prenden las alarmas. Entonces, claro, de hecho, preguntamos al psiquiatra, el psiquiatra pone, y este es el detalle del psiquiatra, que es una cosa que... Le preguntamos por la comprensión, ¿no?, de sus actos. A ver, ¿comprendía sus actos? Y en su informe nos dice, a ver, puedo decir que comprende la criminalidad de sus actos y puede dirigir sus acciones al momento de la entrevista. Pero eso es, hasta hoy por hoy, ya acá en Catamarca es de cajón. Entonces yo digo, a ver, ojo, hubo jueces que se han enojado mucho, ¿no? Jueces que hasta han mandado 2 o 3 veces más, que con la fuerza pública me conteste lo que digo, al psiquiatra. Entonces el psiquiatra, cuando ya lo asedia mucho, cosa que no lo hacen hoy por hoy, dice, bueno, a ver, yo no estuve en el lugar del hecho, no sé yo si comprendía o no comprendía. A mí me ponen un tipo ahí que ya pasó como una semana. Yo puedo decir que hablando con él hoy por hoy, sí, comprende, pero no sé si comprendía antes, al momento que cometió el hecho. O sea, es interesante, porque yo me río, pero cuando tenemos las pruebas, yo tengo que decir, así como el doctor o la doctora tanto, en su pericia me está diciendo que comprende la criminalidad, ya termino, ya 2 palabritas y termino. La criminalidad del hecho, es responsable criminalmente esta persona. Tengo que decir eso, de eso me baso. Es prácticamente una prueba fundamental, la psicológica y la psiquiátrica. Eso prueba la responsabilidad individual y el reproche. Sin eso estoy en el horno, ¿no? Olvídense, ¿cómo lo pruebo? Ya tengo que entrar yo a especular.
¿Y qué digo? Ese es el tema. Ahora bien, el psicólogo no, por ahí cuando ve te dice, ¿para qué habré puesto esto? Porque seguramente lo piensa. ¿Por qué? Porque poner eso es venite a juicio. Yo en realidad nunca llamo ni psicólogo ni psiquiatra, ¿no? Siempre lo llama la defensa. No, porque a mí me basta con el informe. A mí me decía en el informe lo que yo quiero escuchar y está todo bien. Lo traes a juicio, le entras a preguntar y realmente me ha pasado en algunos psicólogos, no un médico, tenía yo un psiquiatra, que era un muchacho joven y era muy estudioso. Y el tipo iba a todos los congresos, los concursos, es interesante el tema, 2 minutos y ya termino. Y el tipo por ahí le preguntaba, a ver, pero esta persona, mire, podía decir que sí comprendía, pero también podría decir que no comprendía. A ver, el problema, y entraba y se iba y me entraba a hablar y claro, y el tema es así, a ver, si vos me vas a decir, si le sacás letra al tipo, le estás dando letra a la defensa, y sonante, ¿viste? En realidad yo quiero escuchar lo que me pusiste ahí, ratificarlo y punto. En juicio uno se maneja así, ¿no? Bueno, porque si entramos a abrir puertas y no tenemos que ir todos, porque hasta en mí veo rasgos medio psicopáticos, obsesivos, neuróticos, de moverme, de limpiar, de sacar vas. No, ya nos vamos todos, nos encerramos todos, no sé en dónde, pues seríamos todos inimputables, pero nos vamos y nos encerramos todos. Entonces la lógica es esto, un buen informe no necesita. En estos casos que son delitos capitales, la defensa los trae. Yo me limito a preguntar las cuestiones que hacen a este artículo 34. Ahora mi pregunta de cierre, y ya se va a poner contenta la licenciada, es esta. Supongamos que sí, que tenemos una persona así con estos trastornos afectivos, de personalidad, que a lo que realmente algunos científicos, como el doctor Cabello, dice que esos rasgos no aparecen un día y al otro día no. O bien si se puso una ropa de un color, aparecen los rasgos y después no. Cabello decía, que era un psiquiatra, que eran rasgos permanentes y continuos. Más allá que él pudiera disimular en la sociedad, que ese era otro problema, que decían que eran antisociables, y la mayoría de ellos son muy sociables, por cierto. Cabello decía que eran rasgos continuos y permanentes. Ahora bien, es necesario saber si al momento del hecho podía comprender la criminalidad del mismo y dirigir sus acciones. Si el rasgo, en realidad la caracterología del psicópata es permanente, ¿por qué tengo que preguntar si en ese momento la tenía y después se le fue? Si siempre la va a tener. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Es una pregunta prácticamente hasta irrelevante, podría decir, porque es parte del carácter de él, de su personalidad. La podrá ocultar y cuando hace el delito ahí la expande en toda su proyección, pero la lleva consigo. Eso es parte de él. No la deja colgada en su casa y hay días que la pone y hay días que no. ¿Me entienden? Por eso sería hasta irrelevante preguntar eso. Y ya salvaría de hecho el psiquiatra que diga, bueno, ahora en la entrevista parece que comprende, no sé en el momento del hecho si comprendía, pero eso en el informe es genial, porque nos seguimos manejando con ese informe, que si lo leemos bien, dice, a ver, pero che, la entrevista la hicieron después de un mes. ¿Y qué pasó en el momento del hecho? Bien, le agradezco a todos la paciencia por haberme escuchado. Y nada más. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor, licenciado, muy interesante. Vamos a abrir un cortito espacio para si alguien tiene alguna pregunta para hacer. No sé. Al doctor le quiero preguntar, en el
proceso penal, dos garantías constitucionales, defensa en juicio, principio de igualdad. Usted como fiscal, ¿dónde está la víctima? A ver. De pronto la garantía de defensa es hacer toda la prueba, tratar de ver el victimario, y la revictimización de la víctima. ¿No se quiebra el principio de igualdad en el proceso penal? Le contesto. En principio, yo le contesto desde la perspectiva de nuestro sistema. Incluso he escuchado a algunas chicas, no sé si de Entre Ríos, Santa Fe, de Rosario, que me hablaban de un sistema diferente. Acá tenemos que ver varias cosas. ¿Qué sistema tenemos nosotros en Catamarca? ¿Qué sistema hay en Buenos Aires? Yo siempre abogué desde chiquitito, desde la escuela, unificar los procesos, ¿no? Ya sea por el más avanzado, por el medio, pero al menos unificarlos. Si es por un proceso adversarial a ultranza, el fiscal es fiscal y es fiscal a ultranza. Sí, obviamente se pone la camiseta de la víctima y va a ir a juicio a lo que se dice a matar. En el buen sentido de la palabra, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que si yo no salgo con una condena, y bueno, capaz que mi trabajo está en tela de juicio. Y estos no son datos que se me ocurran a mí, ocurren en Estados Unidos, a veces vemos películas. He hablado con gente de Chile, que hace ya muchos años que lo aplica en el sistema, y el secreto es este: vamos a juicio con el 5% de las denuncias. El resto, bueno, se puede acordar y arreglar con procesos alternativos, acuerdos, juicios breves, todas esas cuestiones. Pero a un juicio ordinario propiamente dicho van con el 5% y tienen que estar bien seguros que tienen que ir a una condena. Se tienen que matar a eso. Esa es la explicación que les doy en lo último de lo último. Que bueno, que en Estados Unidos no está en lo último, lo tienen de 1776. Para nosotros es la última, diríamos, adquisición que queremos aplicar es la adversarial, o al menos lo que se estudia académicamente. Vamos a nuestro proceso. Nuestro proceso sigue siendo un proceso, lo que le llaman pseudo acusatorio. El fiscal se maneja con los protocolos, parágrafo 12º del protocolo de La Habana, de Naciones Unidas, donde dice que era sobre la criminalidad y el tema de los delitos, ¿no?, que se hacen en los congresos. En este congreso se hizo, dentro de esos protocolos, se hace un anexo. El anexo primero, en el parágrafo 12, habla de los prosecutores, ¿no?, o fiscales, que es a nivel internacional. En ese momento, en 1991, trataron de hacerlo de modo equidistante, por lo que más había. Y por lo que más había se asemejaba a nuestro sistema acá en Catamarca. Y le obligaban al fiscal a velar por los intereses tanto de la víctima como del victimario. Del victimario en lo que hace a las garantías constitucionales y de la víctima en cuanto a su acceso a la justicia y al rol que debe cumplir en el proceso. Esa es la parte legal. Ahora vamos a la praxis. Bien, yo no tengo la camiseta de la víctima, yo tengo la camiseta de los intereses sociales. Hoy por hoy el fiscal se le impone o se le sigue imponiendo la objetividad. Y vos fíjate que en esos procesos adversariales el fiscal nunca puede ser objetivo. Si va a juicio va a matar a favor de la víctima. Claro que sí. Pero eso ya es un fiscal a ultranza. Vos mañana me cambiás las leyes y bien, yo te digo, mirá, yo sí o sí, tiene que ir preso. ¿Por qué? Porque si no me juego yo mi pellejo en cuanto a mi trabajo, en ese sistema. No me preguntés cuál es el mejor.
A esta altura tienen déficit ambos. Porque después que tengamos ese sistema, nos vamos a preguntar, che, ¿y ahora cuándo vienen los jurados? Porque en algún momento tiene que venir la participación del pueblo y preguntarnos, che, nuestro pueblo está preparado para ser de jurado. Los pueblos anglosajones que lo tienen, de jardín de infantes, les van enseñando la carga pública, ¿no? De ser jurado. No, te lo cuento como avances. Obviamente mi alegato ya no sería sobre una teoría del delito, ya sería sobre todo un acting que haría, me iría a tomar, viejo como estoy y todo, si no me jubilé, me voy a tomar, como hacen allá en Norteamérica, clases de teatro. ¿Por qué? Y porque tengo que convencer a la gente, estaré así, por Dios, me golpearé el pecho. Pero estos acting es para lograr un golpe de efecto a la gente común. No digo que no sea instruida, digo que es alguien que no está encariñado con la parte jurídica. Entonces, ¿qué sucede? Ya trataría de demostrar la culpabilidad de la persona de alguna forma más escenográfica, pero le buscaría la vuelta a la técnica. Ahora, el tema de la víctima, al menos en la provincia nuestra, bueno, tiene la oportunidad del querellante, ¿no? El querellante sí es una persona que trabaja pura y exclusivamente a favor de ella. Ahora, si me preguntás desde mi rol, no, bueno, a mí el código lo único que me exige es mantenerla informada, que de hecho, bien, si me requiere la información se la daré. Si ahora vos me preguntás, porque ya te di todas las variables, lo legal, te di la variable de la praxis, que hacemos en la práctica, y me decís, che, ¿y lo personal? No, bueno, lo personal, claro que sí, claro que lo veo, claro que hoy por hoy, sobre todo en los casos más duros, a mí me parece los más duros, son los de abusos sexuales, el tema de los niños. Yo hace años, mirá que me han dicho de todo, porque me han puteado, pero no los traigo hace años. ¿Quién me puteaba? Y discúlpenme que me dirija así, pero la defensa. ¿Cómo el fiscal tiene la obligación de traer todas las pruebas? La de cargo, ¿por qué no trae a la víctima? ¿Y por qué? Porque no traía a alguien menor de 18, qué sé yo. ¿Por qué? Porque en esa época tendría 14, 15. Y en el momento tenía, no sé, 16, 17. Y me recriminaba, eso me acuerdo muy bien, un defensor de acá, local, que me recriminaba por qué no traje a la víctima. Que en ese entonces debería estar presta a cumplir 17 años. No, bueno, porque como la Convención del Niño me decía de 18 para abajo, y el tema de la revictimización y todo, yo me agarraba de eso. Pero sí me comí mi buena puteada. Y ya te hablo de la parte personal. Si soy de traerlos, no. Sí les pido a los familiares, madre, tío, quien fuera, que me la describan. Porque, bueno, para mi alegato decir, la niña chiquitita, porque generalmente te dicen, yo no sabía que era de esa edad. ¿Por qué no? Porque si usted la ve, tiene un cuerpo súper desarrollado y te la pinta como si fueran una vedette, ¿no? Pero bueno, eso es, no sé si contestó la... Bueno, damos finalizada esta mesa con el doctor y los licenciados del equipo de Tucumán. Hacemos un coffee break de 15 minutos y continuamos con el equipo que vino de Córdoba. Conferencia central, la autopsia psicológica. No se vayan, súper interesante el trabajo que hace el doctor Fortetti y la licenciada Pérez Brown del equipo de Córdoba.